Buenas noches, hoy fue un día de manifestaciones en Colombia. Un paro agrario, minero y de transporte generó disturbios en varios lugares de nuestro país e incluso algunas vías están bloqueadas. Estamos cubriendo esta noticia desde todos los ángulos y estamos en vivo desde Boyacá, Cauca, también en Nariño y por supuesto en la capital del país, en Bogotá. Pero empecemos en Samacá, en la vía Tunja. Allí está Gonzalo Jiménez. Gonzalo, ¿qué es lo último? Buenas noches. Buenas noches. Precisamente nos encontramos aquí en el municipio de Cucaita, en la vía que comunica a Tunja con Samacá. Pues se han presentado algunos problemas en este sector, han quemado llantas y por lo menos han llegado 1.500 personas de diferentes municipios. Ellos están afirmando que el costo, por ejemplo, de la cebolla, una carga vale 50.000 pesos y la están vendiendo en 15.000 con una pérdida de 35.000 pesos. Es lo que están diciendo, que con el problema del TLC ellos no dan más y por eso no se levantarán de esta protesta. Ni que hablar del precio de la papa. Allí también dice que están perdiendo por lo menos 10.000 pesos en cada carga y la leche están vendiendo a 500 pesos el litro de leche, 2 botellas. También tenemos que hablar sobre el tema de la ciudad de Sogamoso, donde se presentaron problemas. Allí se hubo un conflicto en la vía que comunica a Duitama con Sogamoso, donde los manifestantes paperos se le unieron estudiantes de la Universidad Pedagógica y hay 2 personas capturadas. Esta es la información que se tiene hasta el momento en el departamento de Boyacá. La policía ha dado a conocer que hay 13 policías heridos en el departamento de Boyacá. Desde la vía que comunica a Tunja con Cucaita y Villa de Leyva, Gonzalo Jiménez, Noticias Caracol. Señor, su información en vivo, muchas gracias. Y también estamos en vivo en el Cauca, donde esta tarde se registraron duros enfrentamientos en la vía Panamericana. Allí un bus fue incinerado. Vamos a Popayán, ahí está Freddy Calvache. Freddy, buenas noches. ¿Cuál es la situación a esta hora? Lo escuchamos. ¿Cómo? Estas son imágenes que nos llegan. Quemado un bus durante los disturbios en el Cauca, varias carreteras cerradas. El Cauca es uno de los departamentos más afectados por las protestas con algunos de los campesinos. Sí, por supuesto, Jorge Alfredo, recordemos que hay varios departamentos afectados. Arauca en la parte norte, también Putumayo en el sur, está también Boyacá en el centro de ese departamento y Nariño en el suroeste. Pese a los controles y el refuerzo de las autoridades, la policía mandó 12.000 policías para este puente festivo para controlar este paro y estas manifestaciones. Situación en Cauca y ahora vamos a otro punto de la vía Malú, entre Bogotá y Tunja, en Venta Quemada. Se encuentra Jennifer Montoya. Jennifer, situación a esta hora la escuchamos, usted en vivo desde allá. Buenas noches, Jorge Alfredo. Pues mire, nosotros nos encontramos en medio del sándwich de los bloqueos. Estamos aquí en la vía Venta Quemada, somos el único medio que hay en este lugar. Por un lado nos encontramos en el bloqueo que se está realizando desde Bogotá hacia Tunja. Inicialmente fueron pinchados 4 vehículos, ya fueron removidos, pero ahorita el bloqueo se está realizando con llantas quemadas y con palos. Y desde Tunja hacia Bogotá se está realizando este bloqueo en Tierra Negra de la misma manera. El bloqueo comenzó más o menos a las 2 de la tarde. En la mañana solamente se estaba restringiendo el paso a camiones con carga que venían con alimentos, pero a las 2 de la tarde se realizó el bloqueo completo. No vemos a nadie en este momento, vemos a la policía que está a nuestro alrededor, pero sí escuchamos los gritos y las arengas de los manifestantes que están detrás de nosotros. Los más afectados, los pasajeros que han tenido que caminar horas y horas porque fueron bajados de los buses en Albarracín, han caminado hasta 2-3 horas para llegar a sus sitios de morada en Tunja. Nosotros estaremos pendientes a ver a qué hora se puede desbloquear esta vía, a ver si salimos nosotros también. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias y seguimos por supuesto esta ronda. En la frontera con Ecuador también hay problemas. La vía que de Nariño conduce al vecino país está cerrada desde esta mañana. Allí también se han presentado choques entre manifestantes y las autoridades. Estamos en vivo desde Pasto. Natalia Cabrera es nuestra corresponsal. Natalia, ¿qué es lo último? Buenas noches y adelante. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Lo último es que esta tarde un grupo de manifestantes que estaban en el sector de Catambuco, esto es en zona rural de Pasto, en la vía que desde esta ciudad conduce hacia Ipiales, pues estas personas estaban reunidas en este sector, ya habían decidido despejar la vía y dar tránsito normal a los vehículos cuando el grupo antimotines de la policía llegó y sin mediar palabra pues los agredió. En ese sector 3 personas resultaron heridas, entre ellas un menor de edad. El grupo de
periodistas que grabó esta imagen, Generación Alternativa, una de esas personas también resultó herida después del choque con la policía. En ese sector no hubo capturas y por fortuna no hubo mayores desmanes. Todavía continúa el bloqueo total en la vía hacia la frontera con el Ecuador. Desde Pasto, Natalia Cabrera, Noticias Caracol. Natalia, su información en vivo desde Pasto, desde Nariño. Y a esta hora, 7 de la noche, 8 minutos, está con nosotros el ministro del Interior, Fernando Carrillo. Ministro, buenas noches. Buenas noches, Jorge Alfredo. Señor, ¿cuál es el panorama de estas protestas en las últimas horas? Su reporte, ministro. Pues, Jorge Alfredo, yo creo que hay que destacar que al margen de estas imágenes, que son hechos aislados de violencia que se presentaron en el país, el resto de los departamentos y en general el orden público en Colombia está en condiciones de normalidad. Y eso es bueno destacarlo porque se ha enviado un mensaje sobre todo a los violentos. Esos hechos de violencia los repudia la ciudadanía. Por eso la autoridad además procedió a las judicializaciones y a las capturas en la mayoría de los casos. Hay casos críticos como el caso del Cauca, de Boyacá, pero está la policía actuando y estamos seguros que esos van a terminar en las próximas horas. Pero ministro, a ver, es que aquí fracasaron fueron los violentos precisamente en su intento por desestabilizar o por incendiar todo el país. Pero a ver, ministro, detrás de estas protestas y manifestaciones, ¿qué tantos intereses legítimos hay o qué tantos intereses políticos? Esa es una gran pregunta, María Lucía, porque sin duda alguna estamos a 6 o 7 meses de las elecciones. Nosotros hemos insistido que tenemos unas mesas de diálogo y una interlocución permanente con todos los sectores sociales. Pero claro, hay actores políticos que han tratado de aprovechar estas circunstancias y perseguir objetivos políticos en el marco de la protesta social, como los violentos que tratan de violentar la protesta social. Aquí la clave es que las organizaciones sociales se fortalecen cuando pueden expresarse sin violencia. Hoy hubo supuestamente más de 50 marchas en el país. Ayer fue el día de los paros, hoy fue el día de las marchas. Hoy no hubo en el marco de las marchas ningún hecho de violencia en Colombia, lo que demuestra que la gente repudia la violencia y que es posible protestar pacíficamente, como lo ha dicho este gobierno en términos de las garantías que le ofrece el gobierno a los manifestantes. Pues ministro, muchas gracias. Es el ministro del Interior, Fernando Carrillo. Balance a esta hora, segundo día de paro. Muchas gracias, buenas noches. Ministro. Muchas gracias a ustedes. Gracias, señor. La base del paro agrario es de los cafeteros, quienes vienen reclamando que el subsidio a sus ingresos se les entregue directamente al momento de la venta de su grano y sin documentos de por medio. Reclaman además rebajas en los fertilizantes y refinanciación total de las deudas. La base del paro agrario es de los cafeteros, quienes vienen reclamando que el subsidio a sus ingresos se les entregue directamente al momento de la venta de su grano y sin documento de por medio. Reclaman además rebajas en los fertilizantes y refinanciación total de deudas. Productores de papa, de cebolla y de leche se sumaron al paro para exigir que detengan las importaciones de esos productos, pues el TLC y el contrabando les ha causado graves perjuicios. Los palmeros de Santander reclaman un mejor precio para el aceite de palma que producen. Los paneleros de Risaralda denuncian por su parte la quiebra de muchas de las empresas de ese sector y una caída grande en el consumo. Los cacaoteros y en general el campesinado piden subsidios para los agroquímicos. Mientras tanto, los camioneros que inmovilizaron sus vehículos reclaman una reducción en el precio de la CPM, aumento de los fletes de carga y el cumplimiento de viejos compromisos del gobierno con ese sector. Por su parte, cientos de mineros que venían en paro desde hace varias semanas insisten en pedir ayuda técnica y económica para formalizarse. El ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán, anunció que mantiene su disposición al diálogo con todos los sectores agrarios, siempre y cuando no sea por las vías de hecho, y les recordó que el gobierno ya ha entregado 4 billones de pesos en ayudas. Además, anunció que ya está funcionando una mesa de concertación para buscar alivios en los precios de los fertilizantes.